Señores, de pie, por favor. Juzgar a los militares en sede civil, aquí, en la Cámara Federal porteña, era una cosa muy fuerte. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. Nunca se había hecho un juicio por un tribunal civil aplicando el procedimiento del Código de Justicia Militar. Nos metimos en un túnel que yo no lo conocía, no sabía lo que había pasado en el país de esa manera. Con una pala mecánica ubican el lugar, sacan alrededor de 70 cráneos y cantidad de bolsa. ¿Qué hicieron con el cuerpo de nuestros hijos? Uno tiene que preguntárselo el resto de nuestra vida. Fue realmente impactante que todos esos tipos que tenían en sus manos la vida de tanta gente fueran condenados. Hace 38 años, el 22 de abril de 1985, en esta sala comenzó el juicio a las juntas militares, un hecho clave para la democracia argentina. Por primera vez, las víctimas del genocidio le ponían voz al horror en un estrado y la sociedad podía escucharlas. La justicia civil juzgó, en un acto inédito, a las cúpulas de la dictadura. Hoy, algunos y algunas de las protagonistas vuelven al recinto. Ustedes saben, sin duda, conocen, que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Implicaba preguntas que en ese momento estaban abiertas. ¿Cómo se juzgaría a los militares? ¿Bajo el Código Civil o el Código Militar? ¿Cómo se llegaría a ese juicio? ¿A través de una ley o un decreto presidencial? Estas preguntas tenían que ver con un debate político estructural, el mismo que se había planteado a la hora de definir si los crímenes, que ahora pretendían juzgarse, serían investigados por una comisión legislativa bicameral o si una comisión de notables recopilaría la información. Durante la campaña electoral, nosotros trabajamos por las comisiones bicamerales. Eran importantes porque tenían la capacidad de investigación, pero el presidente piensa que mejor un grupo de notables. Yo no integré la CONADEP por principio, pero sí apoyamos en lo que había que hacer. Hay que tener presente que los militares seguían teniendo una cuota de poder muy grande. Los militares no se fueron del poder. El gobierno nacional optó por una síntesis. El juicio ocurriría en el marco de la justicia civil, pero bajo el Código Militar. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo. Cuando se comienzan los juicios no tenían ningún rédito popular. No hay un fervor que nos acompañase. Sí, había gente que negaba que todo esto fuera cierto. Sí, mucha gente. Mucha gente. Se estaba discutiendo eso en ese momento, si esto era cierto o no era cierto, si no era una mentira. Necesitamos de su protagonismo. Es absolutamente necesaria su presencia. Creo que hasta los que organizaron el juicio no soñaba la cantidad de denuncias que había. No sabía qué era lo que había pasado. Mucha gente no sabía, no quería saber tampoco lo que estaba pasando. Era fundamental que se hiciera justicia, pero al propio tiempo se protegiese de la mejor manera posible esa democracia que se establecía débilmente con un poder militar que estaba en los cuarteles. Cuando el juicio comenzó efectivamente a desarrollarse, algunos sectores de las Fuerzas Armadas intentaron doblegar al poder político, instaurando la posibilidad de un nuevo golpe de Estado. Porque otra vez se ha intentado golpear no a un gobierno, sino al pueblo argentino. Era una situación difícil porque nosotros teníamos mucho miedo, ¿no? Además había
había amenazas, había llamados telefónicos. Eso te hacía vacilar un poco. Declárase abierto el acto para la realización de la audiencia prevista en el artículo 490. Nada impedía que si no existía un acto distinto, refundacional, de revalorización de la democracia y de juicio y castigo por aquellos que la violasen, y en particular por quienes habían cometido crímenes atroces y aberrantes, no había otra alternativa. Oficiales generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro: Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Macera. De modo que nosotros estábamos muy convencidos de que debíamos ir por ese camino para poder llegar a un resultado deseado. En el juicio de las juntas, uno se daba cuenta de que efectivamente ese era un momento, no sé si único, pero era uno de los momentos más singulares en términos de juzgamiento de la historia de la humanidad. Que pasa el primer testigo. El juicio se divide para mí en dos partes. En esa primera semana donde se discute vocablos, que aniquilar, que no aniquilar, si fue una guerra, si no fue una guerra, hasta que se sentó Adriana Calvo Laborde ahí y ahí empezó el juicio de verdad. Sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité: ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Las denuncias recopiladas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en el informe Nunca Más fueron de vital importancia para que la Fiscalía pudiera presentar la acusación en el juicio. Lo primero que hicimos fue ir a los archivos de la CONADEP y ahí fue cuando nos sumergimos en los casos y con la ayuda de la gente que había trabajado en la CONADEP, que eran los que realmente les conocían, con esa idea que tenían los fiscales de probar que había ocurrido lo mismo en todo el país. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. La masa total del informe comprende más de 50.000 folios. No creo que tuviéramos, en particular nosotros como grupo, una estrategia jurídica. Lo que pasó fue que empezamos a darnos cuenta de lo que podíamos hacer. Y lo que podíamos hacer era hacer como el puente para que la gente viniera y hablara acá. Y eso fue lo que me parece terminó definiendo el juicio para todos los que estábamos alrededor. ¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiera y fuere preguntado? Sí, juro. Era como correr un telón y poner en el escenario el drama. Lo que hacían era poner a uno a la parrilla, pegarle y tratar de sacarle un nombre para ir a buscar a otra gente. Graciela Moreno fue violada por los guardias, que por supuesto la culpa siempre era de la detenida. Tuve un paro cardíaco, me golpearon mucho el pecho para que reaccionara y dijo que dada mi condición podían seguir efectuando la tortura. Están los más conocidos y están los menos conocidos. En cualquier caso, si se pudiera juntar todo eso, es un tesoro. Cada día había un tesoro, cada día había algo o más de uno. Personas que se desnudaban acá. Me ponen en una mesa, me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Contaban cosas que en muchos casos nunca antes habían contado, que sabían que entre el público que no veían había gente allegados a ellos que no sabían, a los que nunca le habían contado lo que le estaban teniendo que contar ahí. Entonces, eso fue, para mí eso fue el juicio. Era una chica muy joven. Hay mucha parte del relato que está centrado en la captura, en la tortura, en en lo que pasaba ahí. Esa chica estuvo muy poco tiempo
y fue trasladada. Yo eso lo pude manejar en el juicio. Hay cosas que me costaron más y hay cosas que me costaron menos. Señor presidente, le rogaría que el señor fiscal no haga gestos. El señor fiscal merece todos mis respetos. Yo no lo he visto, que le pido, señor fiscal, señor si fiscal, así fuere que se abstenga. Yo no voy a hacer gestos, pero le digo, por este camino vamos a llegar a que, según algunos letrados, se le diga a algunos testigos: puede sentarse, señor, quítese la capucha. En la última parte del juicio era en que hacían las preguntas los abogados de los represores, pero en algunos momentos, que era situación medio difícil, aparecía casi siempre Arlañán y ponía las cosas en orden. Doctor Orjeira, le recomiendo por última vez que tome asiento y guarde silencio. En algún momento lo hice callar, le dije que no siguiese en esta tónica, que no interrumpiese. Bueno, etcétera, etcétera, hasta que llegó un momento que dije: personal policial, detenga a fulano de tal, doctor Orjeira, retírelo inmediatamente de la sala. Personal policial procede a la detención del doctor Orjeira. Marcó una línea que nadie más abrió la boca. Los defensores se guardaron de hacer este tipo de manifestaciones o molestias y la cosa pudo caminar. Había aparecido con todo esto toda una jerga, palabras que no existían antes de que se emprendiera esta acción: chupar, tabicar, y apareció la expresión mandar para arriba. Se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval. Ellos no precisaban qué significaba el traslado. Ellos decían: te metemos un pentonaval y te vas para arriba. Y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones. Es imposible que me imaginase semejante grado de crueldad y semejante grado de psicopatía. El chico Floreal Avellaneda. El 14 de mayo de 1976, en las costas de la República Oriental del Uruguay, aparecieron 8 cadáveres. Entre ellos estaba el de Floreal Edgardo Avellaneda, un jovencito de 14 años de edad, atado de pies y manos y con muestras evidentes de haber sido víctima de torturas aberrantes. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede pensar que eso es posible? ¿Quién? Nadie. Luego de 530 horas de audiencias y con la presencia de 839 testigos, finalizaba la instancia de las declaraciones. Y la sociedad quedaba ahora a la espera de los alegatos y la sentencia. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Vivimos con mucha intensidad el momento de la acusación, porque además Estracera, su personalidad fue creciendo a medida que avanzaban las audiencias. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Y cuando llegó el momento de la acusación, era un león que estaba sentado ahí, y entonces era un poco la atracción nuestra o el interés de poder escucharlo. El día del nunca más estábamos allá arriba. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Declárase abierto el acto a fin de dar lectura de la parte dispositiva de la sentencia que el tribunal acaba de suscribir contra las siguientes personas: Teniente General
Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión. Almirante Armando Lambruschini, 8 años de prisión. Brigadier General Orlando Ramón Agosti, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, absolviendo de culpa y cargo al Brigadier General Omar Domingo Rubens Grafinia de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal. Primer momento de la decepción de que no había las condenas que nosotros sabíamos, las penas que había pedido la Fiscalía. Teniente General Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Almirante Emilio Eduardo Macera, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales. El juicio se hizo en un contexto de transición política. Es muy fácil decir eso en un libro, o sea, después, pero cuando vos estás viviendo una transición, vos no sos tan consciente de las contradicciones que es ese ida y vuelta, que no es una transición, ¿viste? No es un aterrizaje que es así, no, son, ¿viste? Chocá y cada vez chocás menos. Pero fue fundamental ese juicio. Para la democracia logró que se contaran cosas que nadie imaginaba. Se instaló algo de decir, bueno, ya se castigaron, ahora podemos seguir adelante, sabiendo que hubo el juicio y que fueron condenados. El juicio cumplía, entre otras cosas, una función de recuperación de una democracia y de una recuperación para siempre. Restablecer la democracia era fundamental, pero defenderla y sostenerla, esto era una responsabilidad compartida con toda una ciudadanía. Se da por terminado el acto.